El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso de los Diputados su tan esperada regeneración democrática. Con esta regeneración, pretende aumentar la transparencia en los medios de comunicación y en la publicidad institucional. Desde algunos sectores, no pocos, han concurrido que esta regeneración supone un ataque frontal a la libertad de prensa y a la democracia. ¿Pero realmente esta regeneración supone un ataque a la libertad de prensa y a la democracia? Yo soy Guille Paz, esto es Polcheck y vamos a verlo. Les anuncio que en las próximas semanas, los próximos días, el Gobierno de Coalición Progresista iniciará una ronda de contactos con todos ustedes, con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, para proponerles un plan de acción que nos ayude a proteger y a fortalecer nuestra democracia. El segundo eje, como he dicho antes, de este plan de acción por la democracia, que se aprobó en Europa y que vamos también a trasladar a España, se va a centrar en fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro sistema o ecosistema, mejor dicho, informativos. Sin medios libres, lo he dicho antes, y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, el ciudadano y la ciudadana estarían a ciegas y no podrían ejercer su importante labor. Cuando se dieron las primeras noticias del supuesto conflicto de intereses y de los negocios de su esposa, de Begoña Gómez, Pedro Sánchez, un hombre profundamente enamorado de su mujer, anunció que se tomaba 5 días de reflexión para pensar si tenía que seguir al mando, pues consideraba que a Begoña se le estaba persiguiendo precisamente por ser esposa de. Cuando ya reflexionó y dejó de tener a España en vilo y sin dormir, anunció que algo se tenía que hacer con la prensa, y dejó entrever que no se podía permitir que pseudomedios y tabloides digitales propagaran bulos sin tener consecuencias. A eso le llamó regeneración democrática. Después de unos meses y del constante anuncio de la llegada de esta regeneración democrática, ayer por fin llegó al Congreso esta propuesta. Pero fueron líneas generales, no hubo casi ninguna medida concreta. Veamos si estas líneas generales atacan la libertad de prensa. La primera es obligar a los medios a que publiquen quiénes son sus propietarios. El plan busca obligar a los medios a dar todos los detalles sobre quiénes son sus propietarios para que no haya ninguna falla en la inversión publicitaria. El segundo es obligar a los gobiernos a detallar el dinero público que inyectan en los medios de comunicación. Esto es, que los partidos no compren líneas editoriales, cosa que probablemente ya hagan. El plan exige que los gobiernos, tanto el suyo como los autonómicos o los locales, publiquen con detalle cómo se gastan el dinero público en la publicidad institucional. Hasta aquí, en mi opinión, yo no veo un ataque deliberado a la prensa por parte de Pedro Sánchez. De hecho, me parece bien que los gobiernos sean transparentes a la hora de publicar y detallar cómo se gastan el dinero que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Y así, en realidad, debería ser con todo, no solo con los medios de comunicación. Lo gracioso es que esto no ha sido idea de Pedro Sánchez. El presidente lo único que ha hecho es calcar y leer un reglamento europeo pactado entre conservadores, liberales y socialistas europeos. Y esto es un movimiento inteligente por parte de Sánchez. Primero, porque la derecha ya no puede acusarle de censurar a la prensa cuando esto ha sido un pacto entre conservadores, la derecha, y socialistas, la izquierda. Y segundo, porque muy probablemente, como no le dan los números en el Congreso, tendrá que buscar el apoyo de Alberto Núñez Feijóo. Y esa es la idea de Moncloa. Quieren abrir un debate con el resto de socios para escuchar diferentes propuestas concretas. Y es aquí donde yo creo que está el problema. Sus socios, principalmente Sumar, RC y H. Bildu, le han pedido a Sánchez que sea más implacable, porque se le quedan cortas las medidas. Gabriel Rufián, por ejemplo, le espetó a Pedro Sánchez que el problema no estaba en los medios de comunicación, sino en los discursos de extrema derecha y neocapitalistas que se daban en las redes sociales. Es decir, si Pedro Sánchez quiere sacar su llamada regeneración democrática, tendrá que poner coto a los discursos de extrema derecha y a los neocapitalistas, que habrá que ver exactamente cuáles son esos discursos neocapitalistas. Y también habrá que ver exactamente cuáles son esos discursos de extrema derecha. Porque uno de los peligros viene por el afán que tiene el gobierno
por llamar a extrema derecha a todo aquel que piensa distinto y al disidente. Y es entonces cuando ese coto a la extrema derecha se convierte en un coto gigantesco a mucha población. Y por ende, una censura muy grande a los medios de comunicación. Además, Pedro Sánchez anunció la inversión de 100 millones de euros en digitalización para la prensa. Y rarete es que el mismo día que expresas que quieres retirar la financiación pública a lo que tú consideras como pseudomedios, anuncies que quieres aumentar la inversión publicitaria en lo que tú consideras como medios de comunicación. Pues puede generarme a mí la duda de que te estés arrogando la potestad de decidir tú mismo quiénes son unos medios de comunicación y quiénes no lo son. El presidente argumenta que estas medidas buscan defender la democracia frente a los bulos, las mentiras y la desinformación que afectan a un gran porcentaje de la población española. Es decir, el plan busca limitar la publicidad institucional a aquellos medios que difundan bulos y desinformaciones. Y aquí quiero hacer un breve inciso, porque si no lo sabíais, todos los gobiernos riegan con dinero público a los medios de comunicación, lo cual podría poner un poco en duda la independencia de estos medios, por ejemplo, a la hora de publicar ciertas informaciones sobre qué gobierno que te está pagando. Porque además, dentro del gremio, es sabido que la mayoría de los medios, sin estas subvenciones, no serían capaces de subsistir, pues esta complicada profesión cuesta mucho dinero y genera muy pocos ingresos esperados. Y claro, sin las ayudas de los gobiernos, pues muchos medios tendrán que cerrar. Y ese puede ser el plan de Pedro Sánchez, que se acaben los discursos de extrema derecha mediante los medios. Y ahí otra vez el peligro, porque pensar que los bulos, las informaciones falsas y la desinformación solo proviene de un lado de la balanza, solo proviene de la extrema derecha, es de ser un lunático y un fanático. Además de entrar de lleno en ese gran porcentaje de la población que se cree las fake news. Y porque además es difícil discernir muchas veces entre lo que es fake news y lo que no lo es. Por lo que si la potestad de decidir qué noticia es falsa y qué noticia no lo es la tiene el presidente del gobierno, estamos ante claramente una intromisión y un ataque frontal a la libertad de prensa. El otro gran peligro es el momento y el contexto en el que Pedro Sánchez anuncia esta regeneración democrática, porque todo viene después de la imputación de su mujer. Porque hasta que no han salido esas informaciones sobre su esposa, Sánchez no ha tenido la urgencia de solucionar este gran problema de la desinformación. Justo en el momento en el que lo hace, puede volver otra vez a generarme a mí la duda de que lo hace precisamente porque lo que no quiere es que se saquen informaciones sobre los negocios de su mujer, y de que todo aquel que hable sobre ello será considerado como extrema derecha. Y si eres un medio de comunicación, se te retirará la subvención pública y por ende, muy probablemente, desaparecerás. Y es que eso ha dado a entender precisamente el presidente del gobierno, que todas las informaciones sobre su mujer y sobre sus negocios son falsas, son bulos y son informaciones provenientes de tabloides digitales y pseudomedios que vienen de la extrema derecha. Y a mí me vuelve a generar la duda de si el periódico The Times es un pseudomedio o un tabloide digital de extrema derecha. En resumen, para mí, las medidas propuestas por el presidente no parecen un ataque a la libertad de prensa, pero las intenciones de Pedro Sánchez y de sus socios sí pueden ser muy perjudiciales para la democracia. Está claro, además, que la izquierda considera que la extrema derecha es un peligro para la democracia. Y está claro que, para ellos, todos los bulos y todas las mentiras que salen a la luz provienen de ese lado de la balanza, de la extrema derecha. Es así que se vislumbra un problema muy grande si son ellos quienes van a decidir quién es extrema derecha y quién no. Sobre todo cuando vemos ese afán desmedido por la izquierda de llamar a extrema derecha a todo aquel que no le guste. Por ello, las medidas, en su literalidad, no son un ataque a la libertad de prensa, pero una mala intención o un mal paso dado en la dirección equivocada puede provocar una intromisión del poder político en la prensa
puede surgir en una censura a la libertad de información y, por ello, un ataque a la democracia.